Su propio hijo miraba en silencio mientras su esposa llamó a Margarita, una vieja chocha. Ella no se inmutó, solo apretó play. Sus traiciones salieron del grabador como veneno. Empieza a empacar sus cosas. Resonó la voz de Emilia. Total, no se va a acordar. Llegaron los de la mudanza, pero no por Margarita, sino por ellos. Javier, Danilo. Alguna vez burlado como solo el vecino, le entregó a Javier el desalojo legal. Cría un hijo, susurró Margarita, pero nunca no a un ladrón. ¿Quieres saber cómo una madre callada los venció a todos? Quédate. Sí, antes de meternos en esta historia loca, hazme un favor. Suscríbete y dinos de dónde nos ves. Bastó un giro de ojos para darme cuenta que ya no era bienvenida en mis propios recuerdos. El tintineo de los cubiertos era el único sonido en la sala. Solo se oía el zumbido suave del lavavajillas de fondo. La mesa estaba bien puesta, manteles de tela fina, un centro de mesa con flores secas de lavanda, 3 platos de empanadas a medio comer, ya fríos. Margarita acababa de contar una anécdota, sí, una que ya había contado antes, pero que para ella era importante. Fue el verano que no teníamos para el aire acondicionado, y Javier hizo un ventilador con platos desechables y cinta. Lo guardé años en una caja por ahí. Rió bajito, mirando a su hijo. Tenía 10 años, pero juraba que lo había patentado. Javier dio una sonrisa débil, pero no dijo nada. Del otro lado, Emilia suspiró fuerte. El sonido fue casi teatral. Luego vino el giro de ojos. Un movimiento descarado. Sin disculpas. Mientras pinchaba un pedazo de empanada, Margarita lo vio. Claro que sí. Y lo sintió no como bofetada, sino como un quiebre sutil, un pequeño astillamiento de algo que ni sabía que la sostenía. No dejó de sonreír. No pausó su relato, pero algo frío y silencioso se asentó en su piel. Margarita murmuró, dobló su servilleta con cuidado y la puso junto al plato. Ustedes han de estar agotados. Yo levanto la mesa. Segura, ofreció Javier, voz ligera, distraída. Segura, respondió ella. Emilia ya estaba en su celular antes de que la respuesta aterrizara. Esa noche, la casa quedó en silencio. Javier y Emilia estaban en su cuarto. Margarita oía el murmullo bajo de un podcast a través de la pared, algo sobre casas de lujo o viajes, o tal vez ambos. Se sentó al borde de su cama, sus manos quietas como porcelana en su regazo. En la mesita de noche había una foto polvorienta de ella con Javier en su graduación. Él sonreía, con un brazo alrededor de ella, esperanza en sus ojos. Ese día ella usó un vestido azul con flores. Aún lo tenía, doblado en el fondo del closet, pero no recordaba la última vez que él la miró así. Se puso de pie lentamente y caminó al otro lado de su cuarto, debajo de la cama, escondida en una esquina, tras una caja de bufandas de invierno. Había una caja fuerte pequeña. Sus manos no temblaron, no exactamente, pero sentían un peso. Memoria en sus nudillos. Sacó la caja, la puso con cuidado en su regazo y la abrió con la llavecita de latón que llevaba en una cadena al cuello. Adentro, el contenido era mínimo pero cargado de historia. Unas cartas de su difunto esposo, un broche antiguo, un recorte de periódicos sobre un jardín comunitario que ayudó a crear, y un sobre color crema con la letra de su esposo para Margarita. Por si alguna vez te olvidan, lo abrió. Adentro, una carta de herencia notariada, un documento legal que nombraba a Margarita la única beneficiaria de una cuenta en el extranjero, que ni Javier ni Emilia sabían que existía. Intereses acumulados, intactos, y gracias a la visión de su esposo, completamente bajo su control. Soltó un pequeño suspiro, un sonido entre alivio y comprensión. No se trataba del dinero, sino del valor. Y de pronto, Margarita entendió algo que antes no veía. Ya no la veían, no como mujer, no como madre,
Ni siquiera como persona con una historia que valiera escuchar. La veían como ruido de fondo. Y tal vez por eso Emilia giró los ojos, porque los recuerdos de Margarita ya no importaban en esa casa. Dobló la carta y la guardó en el sobre. Luego la metió hondo en un cajón de su mesita. No por miedo, sino por preparación. Apagó la luz. El brillo tenue del pasillo formaba un halo suave en sus sábanas, pero aún no se acostó. En cambio, susurró al silencio, más para sí misma que para alguien más. Tal vez ya es hora de que alguien más escuche. Ella susurra. Tal vez ya es hora de que alguien más escuche. Vivían en mi casa, pero me hacían sentir como invitada, con fecha de caducidad. La cocina olía a limón fresco y algo quemado. Emilia estaba en la estufa, murmurando bajito, raspando los bordes quemados de un pan con ajo. Javier estaba en la barra, mirando su celular. No notó que Margarita ya estaba en la puerta. Los observó un momento. Su hijo y su nuera, viviendo cómodos en la casa que ella ayudó a comprar, con el comedor que diseñó, el porche que ella misma pintó, el enganche que sacó calladita de sus ahorros. En ese entonces lo llamó una inversión en su futuro. Ahora sentía que había pagado por su propio borrado. «Ay, no te vi ahí», dijo Emilia cuando al fin volteó y vio a Margarita. «No quise asustar», respondió Margarita, ligera. Solo quería ver si necesitaban ayuda. Emilia dio una sonrisa tan tensa que parecía doler. «Lo tenemos todo controlado. Además, seguro estás cansada después de... Bueno, lo que sea que hagas todo el día». Margarita se tensó un poco, pero no dijo nada. En cambio, fue a poner la mesa platos, tenedores, servilletas. Intentó tararear una canción que cantaba mientras cocinaba, cuando Javier era pequeño, pero el sonido se le atoró en la garganta. Mientras ponía los cubiertos, miró una foto enmarcada en la pared. Javier a los 12 sin un diente de enfrente, junto a un carro usado todo golpeado. El primero que compraron tras 3 turnos dobles de Margarita. Vendió su anillo de bodas para el enganche. Recordó la cara del vendedor cuando llegó sola, sin esposo, solo con determinación y una bolsa de oro. Pero esa parte de la historia ya no era bienvenida en esa mesa durante la cena. Margarita intentó de nuevo. «Esto me recuerda a aquel verano. ¿Te acuerdas, Javier, cuando se descompuso el ventilador y cociné con las ventanas abiertas y los mosquitos me atacaron?» Emilia gruñó fuerte, interrumpiendo con una mueca. «Siempre tienes una historia, ¿verdad? No podemos comer sin un cuento de abuelita». Por una vez, Javier no levantó la vista del plato. Margarita sonrió suave. «Las historias mantienen vivos los recuerdos». Emilia arrugó la nariz. «Sí, pues algunos recuerdos deberían quedarse en los 70, sin ofender». La sonrisa de Margarita no llegó a sus ojos. Cortó su comida con gracia cuidadosa, como si contener la emoción requiriera la misma precisión que cortar un pedazo de pollo. Tras la cena, Margarita subió despacio. Sus dedos rozaron el barandal de madera que ella misma lijó. Pasó por el closet de blancos, organizado con toallas que dobló, bolsitas de lavanda que aún cambiaba cada mes. En su cuarto, se sentó al borde de la cama, dejando que el silencio la envolviera como una segunda piel. La luz de la luna se colaba por las cortinas ligeras, proyectando sombras largas en la alfombra. Aún oía sus voces abajo, la de Javier baja y cansada. La de Emilia más afilada ahora. «Solo digo», susurró Emilia, su voz subiendo por el conducto de aire. «Siempre está ahí, como flotando. Es agotador». Javier murmuró algo inaudible. Emilia rió bajito. «Pronto se irá de todos modos». «Irá». La palabra resonó más fuerte de lo que debía. «Irá». Como si fuera una etapa, un marcador, un inconveniente con cuenta regresiva. Margarita se levantó y fue a su closet. No sacó ropa, sacó una caja etiquetada. «Documentos de hipoteca 2008. Su letra, su firma.
su aporte a la casa, que ahora se sentía más fría que nunca. Pasó los dedos por la tinta. Ella había construido esa vida ladrillo por ladrillo, comida por comida, sacrificio por sacrificio, pero ahora era una reliquia en el museo que ella misma creó. Cerró la caja con cuidado y susurró a nadie. Veamos qué tan pronto ese se irá. Margarita los escucha decir, pronto se irá de todos modos. Él trajo tamales. Yo ofrecí memorias. Intercambiamos soledad por bondad. El toque llegó mientras Margarita enjuagaba su taza de té. 3 golpecitos suaves en la puerta principal, corteses, pero insistentes. Secó sus manos en un trapo de cocina y miró el reloj. 6:48 de la tarde. Javier y Emilia habían salido a cenar, su cita de sábado por la noche, aunque siempre terminaba con comida para llevar y silencios tensos. Abrió la puerta y encontró a Danilo, el vecino, parado ahí con un suéter azul y jeans, sosteniendo un molde de vidrio tapado. Espero no interrumpir, dijo con una sonrisa tímida. Hice demasiados tamales. Pensé en compartir antes de que se echen a perder. Margarita parpadeó, sorprendida. Oh, qué amable de tu parte. Él se encogió de hombros. Es mejor que comer solo otra vez. Ella se hizo a un lado. Bueno, no prometo mucha emoción, pero tengo té de manzanilla y una mesa que ha visto mejores charlas. Se sentaron frente a frente en el comedor pequeño, la luz suave de una lámpara sobre ellos, reflejando destellos plateados en el cabello de Danilo. Los tamales estaban sorprendentemente ricos, suaves, con un toque de especias, preparados como por alguien que cocina para recordar, no solo para comer. Tu jardín está quedando bonito, dijo Danilo entre bocados. Vi los tulipanes afuera empezando a florecer. Margarita sonrió. Este año están tercos. No los culpo. Danilo rió. Tal vez esperan mejor compañía. Eso le sacó una risa a ella, genuina, inesperada. No había reído así en meses. Mientras los platos se remojaban en el fregadero, se pasaron al comedor con tazas de té. Danilo notó una foto en una mesa y la tomó con cuidado. ¿Tu esposo? Preguntó. Margarita asintió, su voz suavizándose. Enrique se fue hace casi 14 años. Parece de los que daban buenos abrazos. Sí, y consejos terribles, dijo con una risita cálida, pero nunca me hizo sentir menos, incluso cuando no teníamos nada. Danilo puso la foto con respeto. Perdí a mi Elena hace 6 años. Cáncer. Todavía me pillo preparando café para 2. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, sino compartido, como 2 lados de un espejo roto, apoyándose uno en el otro para equilibrarse. En los días siguientes, Danilo se volvió una presencia, tranquila, constante. Llegaba con pan recién horneado, o preguntando si sabía podar rosales, o con dudas sobre formularios de impuestos, que no confiaba en llenar solo. A Margarita no le molestaba. De hecho, lo esperaba con gusto. Había algo raro en cómo él escuchaba, no con impaciencia ni cortesía, sino con interés real. Cuéntame otra, decía, una de las buenas, no las que cuentas en la iglesia. Y ella lo hacía. Le contó de la primera rodilla raspada de Javier y cómo usó paletas en vez de curitas, de cuando tiñó toda su ropa de rosa por un calcetín rojo, de la semana que pensó que se perdió en la maternidad, solo para encontrarse en un espejo una mañana y susurrar, «Ahí estás». Danilo solo asentía, a veces sonreía, a veces cerraba los ojos, como si guardara las historias en sus huesos. Una tarde, mientras Margarita ayudaba a Danilo a ordenar un montón de papeles en su cocina, recibos de garantía, estados de pensión, tarjetas de cumpleaños desvaídas, él pausó. «Eres muy organizada», dijo. «Tengo que serlo», respondió ella. Así sobrevivía al olvido. Él la miró un momento, ojos suaves. «Bueno, yo te veo clarito». Su garganta se apretó. Le pasó un sobre.
¿Me haces un favor? Él alzó una ceja. Lo que sea. Guárdame esto por ahora, por si olvido dónde lo puse. Él asintió, metiendo el sobre en una carpeta sin preguntar qué era. Esa tarde, al volver a casa, pasó por la sala. Justo cuando Javier y Emilia entraban por la puerta, los ojos de Emilia se entrecerraron. Otra vez fuera, estaba con el vecino, dijo Margarita. Simple, ayudando a Danilo. Emilia bufó, ayudando o coqueteando. Javier se quedó helado. Margarita no. Sostuvo la mirada de Emilia con calma firme, ayudando con papeles de herencia, algo que tal vez deberías estudiar. Emilia giró los ojos. Pero esta vez, Margarita no sintió el golpe, porque alguien la había visto hoy y creía que su valor no se medía en silencio. Emilia acusa a Margarita de coquetear con el vecino. No gritaron. Solo hicieron el espacio tan incómodo que elegí dejarlo. Empezó con la colcha, la hecha a mano que la mamá de Enrique cosió en su último invierno, la que Margarita dejaba doblada en el sofá para consuelo, para memoria, para calor, una mañana. Simplemente no estaba, reemplazada por una manta gris sin alma, con una etiqueta de diseñador, aún colgando. Margarita la encontró en una caja de donaciones junto al garaje, doblada entre sus marcos de fotos, libros de recetas y un pajarito de cerámica que pintó con Javier cuando tenía 6. Cuando la levantó, Emilia ni parpadeó. Oh, pensé en limpiar un poco. La casa se siente pasada de moda. Margarita miró la colcha, sus dedos rozando el nombre bordado. Nora Luz, 1972. Sí, murmuró. Algunas cosas lo son. Días después, Javier la vio poniendo una bandeja para té en el comedor. Oye, mamá, dijo, rascándose la nuca. Deberías salir más, conocer gente de tu edad. Margarita alzó una ceja. Como lotería o club de tejer, digo. No aquí todo el tiempo. Ella dio una sonrisa tensa. Sabes que vivo aquí, ¿verdad? Javier rió incómodo. Claro, pero Emilia solo quiere modernizar el espacio. Ya sabes cómo es. Sí, Margarita lo sabía. En las semanas siguientes, el proyecto de redecoración de Emilia se volvió quirúrgico. El espejo antiguo que heredó de su madre, reemplazado por uno circular con luces LED, que abre el pasillo. El reloj vintage de su primer departamento, metido en una caja etiquetada, venta de garaje. Incluso las tazas de café, las de porcelana con flores, desaparecieron, cambiadas por unas negras mate, sin espacio para personalidad ni pasado. No la estaban echando a gritos, la estaban silenciando. Así que Margarita hizo lo único sensato. Se fue, mentalmente, emocionalmente y cada vez más físicamente. La casa de Danilo se volvió su refugio. Ahí, sus historias eran bienvenidas. Su presencia no era cuestionada. Él incluso le guardaba un lugar en su terraza, un cojín siempre listo, té de manzanilla listo antes de que tocara. Hablaban de libros, política, su esposo, la esposa de él, pérdidas y errores. Una tarde, ella lo ayudó a ordenar un documento bancario y rieron por 10 minutos seguidos cuando encontraron una lista de compras metida entre archivos de impuestos que decía papel higiénico, vino y razones para no llorar. El día de su cumpleaños llegó en silencio. No esperaba globos ni pastel, pero sí esperaba algo. Javier estaba en una reunión por Zoom, Emilia en la cocina, mirando su celular. No dijeron feliz cumpleaños, ni una vez. Hasta el almuerzo. Cuando Emilia deslizó una bolsa de regalo, «Toma», dijo, «te compramos algo útil». Adentro, un paquete de esponjas de cocina amarillas. Sin tarjeta, sin moño, sin significado. Margarita asintió, expresión ilegible, muy útil. Puso la bolsa en la barra y no la tocó de nuevo. Esa tarde fue a casa de Danilo, sin explicaciones,
Sin anuncio, solo 2 tazas de té y un silencio que se sentía seguro. Cuando abrió la puerta, ella sonrió, pero su sonrisa no llegó a los ojos. Se sentó a su mesa, sacó un sobre de su chamarra y lo puso frente a él. ¿Puedo pedirte un favor? Danilo miró el sobre. Luego a ella, claro, guarda esto por mí. No lo abras, solo consérvalo. Si algo pasa o si empiezo a olvidar cosas, dáselo a mi abogada. Su tarjeta está adentro. Danilo no hizo preguntas. Asintió una vez y guardó el sobre en un cajón junto a su pasaporte. Listo. Mientras Margarita miraba por la ventana hacia su casa, la que compró, limpió, pagó y de la que lentamente la borraron, exhaló largo y lento. No era exilio, era transición. Y ya había comenzado. Margarita le da a Danilo un sobre sellado y dice, guarda esto por mí. Actualicé mi testamento con té y pan dulce. Pensaron que les dejé todo. El cuarto olía a bergamota y mantequilla. Margarita insistió en crema de verdad, no esa cosa batida de bote. Lucía, su abogada, mezcló azúcar en su té con una cuchara de plata y sonrió cálida al otro lado de la mesa de caoba. Es una decisión muy definitiva, dijo Lucía con suavidad. ¿Estás segura? Margarita no parpadeó. Más que de cualquier otra cosa. Lucía asintió. Abrió una carpeta de cuero y la giró hacia ella. Margarita tomó la pluma. Su mano no tembló. Línea por línea, firmó el Nuevo Testamento, cada activo, cada cuenta, cada propiedad, fuera de los nombres de Javier y Emilia, y pasó a Danilo Caro, su heredero legal y ejecutor de confianza. No era venganza, era realineación. Firmó la última página y exhaló lento. ¿Sabes qué es lo más cruel, Lucía? ¿Qué piensan que ya ganaron? Que estoy débil, despistada, tonta. Lucía cerró la carpeta con un chasquido. Entonces dejémoslo así. De vuelta en casa, Margarita entró a la cocina mientras Javier y Emilia susurraban en un rincón. Se enderezaron rápido. «Hey, mamá», dijo Javier. «Casual. Estábamos hablando de llevarte a un chequeo. Por tranquilidad». Emilia añadió. «Vimos un folleto de una clínica para la memoria. Muy suave. Muy sutil. Solo pensamos, ¿sabes? Con las historias y la confusión últimamente, Margarita ladeó la cabeza. Mejor prevenir que lamentar. Entiendo. ¿Y quién exactamente se siente inseguro? Ambos se congelaron. Ella dejó la pregunta en el aire. Luego dio una sonrisa frágil. Bueno, olvidé regar las orquídeas esta semana. Tal vez sí estoy desvaneciendo. Javier suspiró, como aliviado, pero no dijo nada. Emilia se aclaró la garganta. Incómoda. No es nada personal. Mamá, solo queremos lo mejor para todos. Margarita asintió, su mirada fija en la mesa. ¿Qué considerados?, dijo en voz baja. Se levantó. Llevando su plato al fregadero, el agua corría mientras lavaba los trastos. Cada movimiento lento, deliberado. No era solo limpiar platos, era limpiar espacio, espacio para pensar, para planear. Esa noche, sola en su cuarto, sacó un cuaderno viejo de su cajón, anotó fechas, conversaciones. Cada comentario que dolía como aguja no era rencor, era registro, prueba de que no estaba imaginando cosas, de que su lugar se estaba desvaneciendo. Cerró el cuaderno y lo guardó con el sobre. La luna brillaba afuera, plateando el cuarto. Se acostó, pero no durmió de inmediato. Sus pensamientos eran un mapa, trazando un camino que aún no veía claro, pero que sabía que debía recorrer. A la mañana siguiente, en el desayuno, Javier estaba callado, tomando café. Emilia cortaba fruta con demasiada fuerza. Margarita entró, sirvió su té y se sentó como si nada hubiera pasado. «Buenos días», dijo. Voz firme. Javier murmuró un saludo. Emilia no. El silencio pesaba.
Pero ella no lo rompió. Tomó un sorbo de té, observando. Ellos pensaban que la tenían controlada, que su edad la hacía débil, predecible. Pero Margarita ya no jugaba ese juego. Había aprendido a escuchar el silencio, a leer las miradas, a guardar pruebas. Y ahora tenía un aliado en Danilo, alguien que no la veía como carga, sino como una mujer con historia. Esa tarde fue a casa de Danilo otra vez. Llevó un plato de buñuelos caseros, una receta de su abuela, que aún recordaba. Por los tamales, dijo con una sonrisa. Danilo rió, aceptando el plato. Esto se está volviendo una tradición. Se sentaron en la terraza. El aire fresco, el aroma de lavanda del jardín llenando el espacio. Hablaron de cosas pequeñas al principio. El clima, el vecino, que siempre poda de más. Pero luego, Margarita bajó la voz. Creo que están planeando algo. Danilo dejó su taza. ¿Qué te hace pensar eso? Palabras sueltas, miradas, silencios. Quieren que me sienta fuera de lugar. Él asintió, serio. ¿Y qué vas a hacer? Ella miró al horizonte, los ojos firmes. Recordarles quién construyó esta casa. Danilo sonrió, un brillo de respeto en su mirada. Eso suena a una mujer que no se rinde. Nunca lo hice, dijo ella, y tomó otro buñuelo, saboreando el momento. Margarita empieza a notar sus sospechas. Comparte buñuelos con Danilo. Hablan de los planes de Javier y Emilia. Ella no es la anciana frágil que creen, sino una madre que reclama su lugar y apenas está comenzando. Margarita se reclinó en la silla, pensativa. No sé cuánto tiempo más pueda quedarme. Danilo frunció el ceño. Te están echando, no con palabras, con acciones. Cada día borran un pedazo de mí. Él asintió, entendiendo el peso de sus palabras. Mi Elena decía que el hogar es donde te ven. Si no te ven, no es hogar. Margarita miró su taza, el té ya frío. Entonces, tal vez ya no tengo uno. Danilo se inclinó hacia adelante, serio. Tú decides dónde está tu hogar, Margarita. Y yo digo que aquí siempre tendrás un lugar. Ella sonrió, un nudo en la garganta. Gracias, Danilo. Eso significa mucho. Los días siguientes fueron un baile delicado. Margarita pasaba más tiempo con Danilo, compartiendo café con leche o mate. Hablaban de toda la vida, los hijos, los altares que ponían para Día de Muertos. En casa, la tensión crecía como niebla. Javier evitaba sus ojos en la cena. Emilia movía cosas sin preguntar. Una foto de Enrique en el comedor. Desaparecida. Un rebozo tejido por su madre. Guardado. Margarita no peleaba, solo observaba. Cada cambio era una confirmación. Querían borrarla. Pero ella no se iba a dejar. Una mañana, encontró su rosario favorito en una caja etiquetada. Cosas viejas. Lo sacó. Lo limpió con cuidado. ¿Esto no es viejo?, murmuró. Es historia. Lo colgó en su cuarto. Emilia la vio, pero no dijo nada, solo un suspiro, como si fuera un estorbo. Margarita empezó a llevar un registro mental. Cada objeto movido, cada comentario filoso. No era paranoia, era supervivencia. En casa de Danilo, encontraba alivio. Él le enseñó a cuidar sus rosales. Ella le mostró cómo hacer flan perfecto. Reían por tonterías, como vecinos de siempre. Una tarde, él sacó un álbum de fotos. Esto es Elena en nuestra primera casa. Margarita miró la foto. Una mujer sonriente, se ve feliz. Como tú cuando hablas de ella. Danilo asintió. Ojos brillosos. Era mi hogar. Ahora tú me lo recuerdas. Margarita sintió calor en el pecho, por primera vez en meses. Se sintió vista, no como una carga, sino como una persona. Esa noche, en su cuarto, escribió más fechas,
frases. Momentos clave. Emilia dijo que mi altar era anticuado. Javier no defendió mi lugar en la mesa. Cada palabra era un ladrillo en su defensa. No sabía cómo usarlo aún, pero lo tendría. La siguiente semana, Emilia fue más directa. Estaban en la cocina, preparando pozole. Margarita cortaba cebolla. Emilia revolvía. Deberías considerar un asilo. Suegra. Margarita dejó el cuchillo, sin voltear. Un asilo. ¿Por qué? Emilia se encogió de hombros. Casual. Por comodidad. Para todos. Margarita sonrió, pero sus ojos eran fríos. ¡Qué amable! Preocuparte por mi comodidad. Emilia no respondió, solo siguió revolviendo. Javier entró, pero no dijo nada. Margarita supo entonces que él estaba de acuerdo. No lo dijo, pero sus silencios hablaban. Esa noche fue a casa de Danilo con un plan. Llevó su cuaderno, lo abrió frente a él. Necesito que me ayudes a organizar esto. Danilo leyó las notas, cejas alzadas. Esto es detallado. ¿Para qué? Para protegerme. Para que no me borren. Él asintió. Serio. Cuenta conmigo. Pasaron horas revisando, planeando. Danilo sugirió hablar con un abogado. Conozco a alguien. Discreto. Confiable. Margarita aceptó, sintiendo un peso menos. Por primera vez. Tenía un aliado de verdad. Alguien que creía en su fuerza, no en su fragilidad. Los días siguientes, Emilia intensificó su campaña. Cambió las cortinas del comedor sin avisar. Son más modernas, dijo, sin mirarla. Margarita no peleó. Solo anotó cortinas cambiadas. 15 de octubre. Cada detalle era una pieza de su rompecabezas. En casa de Danilo, compartían más que té. Compartían confianza. Propósito. Él le contó de su vida antes de jubilarse. Cómo ayudaba a vecinos con sus impuestos. Era contador. ¿Sabes? Me gusta ordenar caos. Margarita rió. Entonces eres perfecto para mí. Una tarde, mientras podaban rosales, ella le dio otro sobre, más grueso. Esto es todo lo que tengo de la casa. Escrituras. Pagos. Mi firma. Danilo lo tomó con cuidado. Porque confío en ti. Y ellos no. Él asintió, guardándolo en su caja fuerte. Estarás seguro. Como tú lo estarás. Margarita sintió un alivio profundo. No estaba sola. No estaba derrotada. En casa, la Navidad se acercaba. Emilia planeaba una gran posada, pero no invitó a Margarita a ayudar. Ya contratamos un catering, dijo. No queremos que te canses. Margarita sonrió, pero tomó nota. Posada sin mi ayuda. 20 de noviembre. Javier, como siempre, no dijo nada, pero sus ojos evitaban los de ella. Margarita empezó a grabar conversaciones pequeñas, con un grabador escondido, no por venganza, por protección. Sabía que necesitaría pruebas algún día. Una noche, captó a Emilia hablando con Javier. Si sigue así, no tendremos opción. Un asilo es lo mejor, ¿no? Javier murmuró algo, pero no se opuso. Margarita guardó la grabación. Corazón pesado. No era su hijo el que hablaba. Era un extraño que olvidó quién lo crió. Con Danilo. Compartió la grabación. Él escuchó, rostro endurecido. Esto no es solo descuido. Margarita, están planeando sacarte de tu propia casa. Ella asintió. Resuelta, lo sé, y por eso voy a pelear. Danilo sonrió. Un brillo de admiración. Eres más fuerte de lo que ellos creen. Siempre lo he sido, dijo ella. La Navidad llegó fría en más de un sentido. La posada fue un espectáculo de luces, piñatas y ponche, pero sin alma. Margarita estuvo presente, pero invisible. Nadie le pidió ayuda con los tamales.
Nadie le ofreció un lugar en la mesa principal. Se sentó al fondo, observando. Emilia reía con los invitados. Javier posaba, pero sus sonrisas no la incluían. Después, fue a casa de Danilo. Llevó un plato de buñuelos sobrantes. La posada fue un show, dijo, pero no mi hogar. Danilo sirvió té, escuchando en silencio. Entonces, construyamos uno nuevo. Ella lo miró, sorprendida. No literalmente, pero sí en espíritu. Un lugar donde seas tú, sin filtros. Margarita sonrió, cálida por dentro. Eso suena como un buen comienzo. Los días pasaron y su plan tomó forma. Conoció a la abogada que Danilo recomendó, Lucía. Una mujer de voz firme y ojos amables. Revisaron las escrituras. El testamento, todo está a tu nombre, dijo Lucía. Ellos no tienen derecho legal. Margarita sintió un alivio inmenso. Entonces, puedo proteger lo que es mío, Lucía sintió. Y lo haremos. Empezaron a preparar documentos nuevos. Un fideicomiso para la casa, a nombre de Margarita. Danilo como albacea. Por si algo pasaba, cada paso era un clavo en su armadura. En casa, Emilia notó su cambio de actitud. Estás muy callada últimamente. Suegra. Margarita sonrió. Solo pienso. Emilia rió, pero había nervios en su risa. Javier, como siempre, evitó el tema, pero Margarita ya no necesitaba su aprobación. Tenía a Lucía, a Danilo y su propia fuerza. Una mañana, encontró su altar desmontado, las velas, fotos y flores en una caja. Emilia estaba en la sala, reorganizando. Esto ocupaba mucho espacio, dijo. Margarita tomó la caja, sin responder. Lo llevó a su cuarto, lo volvió a armar. Cada vela era un recordatorio de su resistencia. Esa noche, grabó otra conversación. Emilia, hablando con una amiga por teléfono. No sé cuánto más la aguante. Es como una sombra que no se va. Margarita guardó el archivo. Etiquetado. Emilia. 25 de noviembre. Queja. Con Danilo. Revisaron las grabaciones. Esto es suficiente para un caso, dijo. Si quieres ir por lo legal. Margarita asintió. Quiero. Lucía preparó una notificación de desalojo, no para Margarita, sino para ellos. La casa era suya. Y lo iba a reclamar. Danilo ayudó con los detalles legales. Su experiencia como contador fue clave. Revisó contratos. Aseguró todo. Margarita sintió que recuperaba el control. No era solo la casa, era su dignidad. Una tarde, Emilia confrontó a Margarita. ¿Por qué pasas tanto con el vecino? Parece que prefieres su casa a la tuya. Margarita la miró. Calma. Tal vez sí. Allá me escuchan. Aquí no. Emilia se quedó sin palabras, furiosa. Javier, en la sala, fingió no escuchar. Margarita salió, rumbo a casa de Danilo. Llevó una botella de aguardiente. Un gesto por la libertad, dijo. Brindando, Danilo rió, alzando su vaso. Por la jefa que no se deja, la Navidad pasó. Pero no la tensión. Emilia decoró la casa con luces nuevas, pero quitó el nacimiento de Margarita. Demasiado tradicional, dijo. Margarita lo reinstaló. Sin decir palabra, cada acto era una declaración de guerra. Lucía llamó. El desalojo estaba listo. Solo falta tu firma final, dijo. Margarita firmó. Mano firme. Es hora de que sepan quién manda. Danilo la acompañó a la notaría. El documento era oficial, irrefutable. Javier y Emilia serían notificados pronto. Margarita sintió una calma extraña. No era venganza, era justicia. En casa. La rutina siguió, pero tensa.
Emilia planeaba una cena elegante, como si nada estuviera mal. Margarita ayudó, pero con distancia cocinó mole, su receta de siempre. Emilia lo probó, pero no comentó. Javier comió en silencio, incómodo. La cena fue un teatro de cortesía. Margarita sabía que el telón caería pronto. Una noche. Emilia dejó un folleto. Residencias para mayores cómodas. Margarita lo tomó, lo leyó, lo guardó. No, gracias, dijo. Voz tranquila. Emilia frunció el ceño, pero no insistió. Javier, como siempre. Miró a otro lado. Margarita fue a casa de Danilo, agotada. Ya no es mi casa, dijo, simple. Danilo sirvió café, escuchando. Entonces, hagamos que lo sea otra vez. Ella lo miró, esperanza en los ojos. Y si no puedo, podrás. Porque no estás sola. Margarita asintió, fortalecida. El plan estaba en marcha. Imparable. Emilia intenta convencer a Margarita de un asilo. Margarita graba sus planes en secreto con Danilo. Prepara su contraataque. La casa es suya y la va a reclamar. El aire olía a mole y canela. La mesa estaba lista para la cena de Navidad. Platos de cerámica, velas encendidas, un centro de flores secas y guirnaldas. Margarita entró, llevando un plato de tamales. Emilia sonrió, pero era una máscara. Javier ajustó su camisa, nervioso. ¡Qué bueno que viniste! Mamá, dijo. Claro que vine, respondió ella. Suave, es mi casa. No, Emilia tosió, incómoda. Javier no respondió. La cena comenzó con un silencio pesado. Emilia sirvió el ponche, evitando los ojos de Margarita. Javier cortó el pavo. Actuando normal, Margarita comió, pero no habló mucho. Cada bocado era un recordatorio. Esta casa la construyó ella, no ellos. Después del postre, Emilia hizo un brindis por la familia, por los nuevos comienzos. Margarita alzó su copa, pero no sonrió. Por la verdad, dijo, voz baja. Javier la miró, confundido. Emilia frunció el ceño. El ambiente se tensó, pero nadie habló. Margarita dejó su copa y se levantó. Gracias por la cena. Me retiro. Javier se puso de pie. Mamá, ¿qué pasa? Ya lo saben, dijo. Calmada, salió, dejando un silencio atronador. En casa de Danilo, le contó todo. Fue como despedirme de un lugar que ya no es mío. Danilo sirvió té, asintiendo, pero lo será otra vez. Estamos cerca. Ella asintió, fortalecida por su apoyo. El desalojo estaba programado para después de Navidad. Lucía había asegurado cada detalle. Margarita solo necesitaba esperar. Pero esperar no significaba rendirse. Grabó más. Documentó más. Cada palabra de Emilia era un arma. Cada silencio de Javier, una traición. Una mañana, Emilia dejó otro folleto. Clínicas de memoria. Para tranquilidad. Margarita lo guardó, sin comentario. ¿Tranquilidad para quién? Pensó en casa de Danilo. Rieron del folleto. Piensan que eres frágil, dijo él. Se van a llevar una sorpresa. Margarita brindó con café. Eso espero. La notificación de desalojo llegó silenciosa. Un correo a Javier, de Lucía, asunto notificación de desalojo. Margarita no estaba cuando lo abrió, estaba con Danilo. Planeando el siguiente paso, Javier llamó, voz temblorosa. Mamá, ¿qué es esto? Un desalojo. Ella respondió, calma, es la verdad. La casa es mía. Siempre lo fue. Javier colgó, furioso. Emilia gritó. Pero Margarita ya no tenía miedo, tenía pruebas. Aliados. Y su derecho, la Navidad terminó.
Pero su lucha, no. Javier y Emilia intentaron negociar. «Podemos arreglar esto, mamá». Ella negó. El tiempo de arreglar pasó. Lucía envió la notificación final. 72 horas para desocupar. Margarita se preparó para el enfrentamiento. No sería fácil, pero estaba lista. Danilo estuvo a su lado, inquebrantable. «Esto es por ti, por Enrique, por tu hogar». Ella asintió, ojos firmes. «Por mi hogar, el verdadero». Margarita recibe la notificación de desalojo. Javier y Emilia enfrentan la realidad. Ella no es la abuelita débil que creían, sino una mujer que reclama su lugar. El sol brillaba en el comedor. Margarita limpiaba la mesa. Tranquila. Javier entró, cara pálida. «Mamá, esto es una locura». «¿Cómo nos haces esto?» Ella lo miró, sin flaquear. «¿Cómo pregúntate cómo se me hicieron esto?» Emilia irrumpió, furiosa. «Eres una vieja loca. Esto no es justo». Margarita sacó su grabador, lo encendió. La voz de Emilia resonó, clara. «Total, no se acordará mañana. Empieza a empacar sus cosas». Javier palideció. Emilia se congeló. «¿Nos grabaste, Tiseo, Emilia?» «Me protegí», dijo Margarita. Danilo entró. «Con un sobre legal. Esto es para ustedes». 72 horas. Javier lo tomó. Manos temblorosas. «Esto no termina aquí», dijo. Margarita sonrió. «Para mí, sí». Salió al porche. Se sentó en su mecedora. Abrió un libro. Tranquila, en control. Emilia insulta a Margarita, llamándola loca. Margarita reproduce la grabación. Danilo entrega el desalojo oficial. Ella reclama su hogar, sin miedo. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier y Emilia empacaron, furiosos. Intentaron pelear legalmente, pero fallaron. Lucía había cubierto cada detalle. Margarita se quedó en casa de Danilo. No quería ver el caos que dejó, pero sabía que era necesario. Una mañana, recibió un correo de Lucía. «Todo está resuelto. La casa es tuya». Margarita lloró, pero de alivio. No había perdido. Había ganado. Volvió a su casa, ahora silenciosa. Cada rincón era suyo otra vez. Puso su altar, sus fotos, su rebozo. Era como respirar después de mucho tiempo. Danilo la visitó, trayendo flan. «Por la victoria», dijo, sonriendo. Ella rió, cortando un pedazo. «Por la libertad. Y por los amigos». La casa volvió a ser un hogar, no por cosas, sino por presencia. Margarita sabía que no estaba sola. Tenía a Danilo, a Lucía y a sí misma. Y eso era más que suficiente. Javier y Emilia se fueron, derrotados. Margarita no sintió alegría, solo paz. Había luchado y ganado. Su hogar era suyo, en todos los sentidos. Margarita recupera su casa. Javier y Emilia se van, sin opciones. Ella encuentra paz, no venganza. Su hogar vuelve a ser suyo. Los meses pasaron y Margarita floreció. Su jardín creció, lleno de rosales. Su casa se llenó de risas otra vez. Danilo venía a menudo, con café o pan. Hablaban de la vida, de sueños. Ella empezó a escribir su historia, un cuaderno lleno de memorias, de luchas. Quería que otros supieran que podían pelear, que la edad no era una sentencia, que los abuelos tienen fuerza, voz. Danilo la animó a publicarlo. «Tu historia es más grande que esta casa». Ella dudó, pero luego asintió. Tal vez alguien necesite leerla. Lucía ayudó con los contactos. Un editor mostró interés. El libro, olvidada a propósito, comenzó a tomar forma. Margarita escribió con corazón. Cada palabra era un paso hacia la libertad, no solo para ella, para otros. El libro se publicó sin fanfarria,
pero tocó corazones, uno por uno. Mujeres mayores lo leyeron, lloraron, hombres también. Recordando a sus madres, Margarita recibió cartas, correos. Gracias por darme voz, decían. Me hiciste sentir vista otra vez. Ella respondió cada una, con cuidado. Su casa se volvió un refugio, no solo para ella, para otros. Organizó reuniones con café y pan dulce, abuelos compartiendo historias, risas. Danilo siempre estaba apoyando. Esto es más grande que nosotros, dijo. Margarita sonrió. Es lo que quería. El libro ganó premios pequeños, pero su impacto fue enorme. Centros de día usaron su historia para enseñar sobre el respeto a los mayores. Margarita donó ganancias a refugios para ancianos maltratados, olvidados. Su legado crecía, como sus rosales. Javier intentó contactarla una vez, un correo, pidiendo perdón. Ella lo leyó, pero no respondió, no por rencor, por paz. Emilia desapareció de su vida. Margarita no preguntó dónde estaba. Su mundo era ahora de luz, no de sombras. Danilo y ella se volvieron inseparables, no como pareja. Como familia, compartían té, risas, memorias. Él le enseñó a jugar dominó. Ella le mostró cómo hacer pozole. La vida era simple, pero plena. Margarita sabía que había ganado no solo la casa, sino su voz, su lugar en el mundo, intacto, olvidada a propósito. Se tradujo a 3 idiomas, luego a 5. Bibliotecas lo pidieron, lo prestaron. Margarita recibió invitaciones a hablar en centros comunitarios, en iglesias. Contó su historia sin adornos y cada vez alguien lloraba porque su historia era la de muchos. Danilo la acompañó a algunos eventos, orgulloso, pero callado. A su lado. Eres una revolución, le dijo una vez. Ella rió. Solo soy una abuela que cambió el juego. Margarita publica. Olvidada a propósito, su historia inspira a miles. Javier y Emilia quedan en el pasado. Ella encuentra un nuevo hogar, en sí misma. La primavera llegó, cálida y brillante. Margarita cuidaba su jardín, feliz. Los rosales estaban en plena flor. Danilo llegó con café. Como siempre, te ves en paz, dijo, sonriendo. Lo estoy, respondió ella. Y no es por la casa, es por mí. Se sentaron en el porche, mirando el atardecer. El cielo se pintó de naranja y rosa. Hablaron de planes, de viajes, tal vez a la costa, a ver el mar. Margarita sintió que todo estaba bien. No necesitaba más que ese momento, su vida, su voz, su hogar. Todo estaba en su lugar. Margarita encuentra paz verdadera. Danilo es su familia, no por sangre. Su libro cambia vidas, como la suya. Ella es más que una abuela, es una fuerza, un legado. La historia de Margarita sigue no como víctima, como vencedora. Su hogar es suyo, para siempre, y su voz, imparable. Margarita escribe un nuevo capítulo, no de lucha, de victoria. Su jardín florece, como ella. Danilo está a su lado, siempre. La vida es sencilla, pero rica. Margarita sabe quién es, y nadie la olvidará otra vez. Olvidada a propósito. Vive, como ella, fuerte, eterna. Margarita, la abuela que venció, hasta que sirvieron el ponche navideño. Javier se puso de pie, copa en mano. Brindemos por nuevos comienzos. Este año fue duro, pero salimos más fuertes. ¿Y el próximo? Bueno, creo que todo será más fácil. Cuando mamá reciba el cuidado que necesita, la miró con una sonrisa disfrazada de preocupación. Margarita alzó su copa. Por las ilusiones, dijo suave. Javier se quedó helado. Perdón. Ella levantó más su copa, su sonrisa fría.
por la familia, la que elegimos y la que heredamos. A veces, por desgracia, un silencio tenso cayó sobre la mesa. Emilia alcanzó su ponche, nerviosa. Salud por eso. Margarita tomó un sorbo y se levantó. Preparé unas palabras, dijo. Las abuelas lo hacemos cuando no sabemos si nos dejarán hablar. Javier rió forzado. Vamos, mamá, es solo una cena, no cualquier cena, interrumpió ella, suave. Es una fiesta de fingir que todo está bien, así que déjenme fingir también. Se apartó de la mesa. Serena, estoy agradecida. Comenzó, agradecida por la claridad, por la visión, por cada vez que me dijeron que era demasiado vieja, demasiado frágil o demasiado ida. Esas mentiras me ayudaron a encontrar la verdad. La mandíbula de Javier se tensó. Emilia jugueteó con su pulsera, ojos fijos en el pasillo. Margarita dio un paso atrás. Disfruten el mole. No me quedo para los buñuelos. Javier se levantó. Mamá, ¿qué es esto? Creo que ya lo sabes, dijo ella. No te preocupes. Las respuestas llegan pronto. Con eso, giró. Salió por la puerta y dejó la casa que construyó con manos y corazón. Javier se sentó, respiración pesada. ¿Está perdiendo la cabeza?, susurró Emilia. Javier miró su celular, buscando distracción, y ahí estaba. Un mensaje nuevo, número desconocido. Asunto, notificación de desalojo, efectiva de inmediato, aviso formal en 48 horas. Firmado. Fideicomiso fin del cuento. Su rostro perdió color. Emilia se inclinó, leyéndolo en silencio. Dios mío, susurró Javier. Lo presentó, realmente lo presentó. Desde la calle, las llantas rodaron sobre grava. El coche de Margarita se alejó. Faros firmes. Su silueta compuesta al volante. No azotó la puerta, no gritó, solo manejó. Como quien ya sabía que ganó, Margarita se va en plena cena. Javier recibe un mensaje de desalojo. Se burlaban de sus chalecos. Ahora él tiene sus llaves. El golpe fue firme, no agresivo, no dudoso, firme, como justicia en mangas de lana. Javier abrió la puerta, esperando un repartidor o queja vecinal. Encontró a Danilo, en su chaleco guinda favorito, con un sobre manila con sello legal al frente. Javier parpadeó. ¿En qué te ayudo? Sí, respondió Danilo, entregándole el sobre con calma. Vengo por fin del cuento S.A. Javier bufó. ¿Bromeas tú? Danilo asintió. Margarita transfirió la propiedad al fideicomiso. Finalicé la compra el mes pasado. Hoy termina su ocupación. Javier rompió el sobre. Leyendo más rápido de lo que entendía, sus labios se movieron hasta la palabra desalojo. Su cara enrojeció. ¿Esto es un chiste? No, dijo Danilo. Voz firme. Es un ajuste de realidad. ¡Adentro! Emilia oyó el alboroto y salió, aún en bata de satén y pantuflas. ¿Qué pasa? Su ocupación terminó, dijo Danilo, dándole una copia del aviso. Ella miró el papel. No puedes hacer esto. Esta casa es de ella. No, respondió Danilo. Esta casa era de Margarita. Ahora está en mi fideicomiso. ¿Y sus nombres nunca estuvieron en la escritura? Emilia entrecerró los ojos. ¿Crees que un chaleco viejo y unos cafés te hacen familia? Danilo sonrió. No, pero los tribunales... Sí. La voz de Javier tembló. Te vamos a demandar. Ya lo intentaron, dijo Danilo. Y perdieron. Revisa tu correo. Javier entró, sacó su celular. La sangre le dejó el rostro. Un correo de Lucía Delgado, la abogada de Margarita. Sus reclamos no tienen base. Por documentos previos. Margarita López actuó con plena capacidad. El desalojo procederá. Javier arrugó el correo. Emilia estrelló el sobre contra la pared. Esto es abuso. No está bien. Lo están aprovechando. No,
dijo una voz calma detrás. Él me protege de quienes sí lo hicieron. Margarita estaba en el pasillo, cabello suelto, un rebozo sobre los hombros, serena. El sol entraba por las ventanas, iluminándola como el acto final de una obra. Solo ella sabía cómo terminar. «Estás equivocada», gruñó Javier. Margarita ladeó la cabeza. Me equivoqué al pensar que el amor me protegía de la codicia. Emilia avanzó. «Vieja chocha». El cuarto quedó en silencio mortal. Margarita no se inmutó. Sacó un grabador pequeño. Presionó play. La voz de Emilia resonó desde una grabación previa. Total. Mañana no se acordará. Empieza a desempacar sus cosas para la venta. Emilia se congeló. Javier parecía golpeado. «An Buaninki. Nos grabaste», siseó Emilia. «Me protegí», dijo Margarita. Danilo miró entre ellos. Luego hacia la sala. Un camión de mudanza llegó afuera. Hombres en uniformes azules bajaron carretillas. «Tienen 72 horas», dijo Danilo. Javier avanzó. «Esto no se acaba aquí». Margarita lo pasó, yendo al porche. Sentándose en su mecedora favorita, abrió un libro. «Lo sé», dijo bajito. «Pero para mí, sí». Emilia la llama vieja chocha. Margarita reproduce la grabación. Ellos hablaron primero, pero yo tenía pruebas. Literales y emocionales. El video de Javier abrió con cámara temblorosa y falsa humildad. «Mi madre está siendo manipulada», dijo. Voz tensa, sin emoción en los ojos. Aíslan y controlan a una anciana por alguien que apenas conocemos. Emilia, a su lado, con maquillaje desarreglado, ojos llorosos de lágrimas ensayadas. «Ella nos dio todo», añadió, «y ahora la están echando de su propio legado, el título. Nos quitaron a nuestra madre anciana». Llegó a 300,000 vistas en 12 horas. La simpatía llegó. Justicia. Para Margarita fue tendencia. Por un momento. Los comentarios eran de apoyo o furia. «¿Quién le hace esto ahí a su mamá? Te crió. Muestra lealtad. Denuncien al vecino». Pero Margarita no entró en pánico. Esperó. 2 días después, Lucía subió una respuesta sencilla, sin drama, sin lágrimas, solo un video corto. Margarita, sentada en su porche, con un grabador. Total. Mañana no se acordará. La voz de Emilia sonó clara. Empieza a empacar sus cosas. Luego otra. Javier riendo de fondo. Cuando el doctor firme el deterioro cognitivo, tomamos el control. Lento, legal, y una foto de pastillas de azúcar, comparadas con la receta real. Lucía lo subió con un título, manipulada o expuesta. El video llegó a 1,000,000 de vistas. Para medianoche, los comentarios estallaron. Vi el video de Javier. Luego, qué asco, pastillas de azúcar. Eso es criminal. El vecino es un héroe. Pongan a esta señora en la tele. ¿Dónde donamos para su defensa? Emilia cerró su Instagram. Tras el rechazo, Javier borró su video y puso su perfil privado. Pero era tarde. La internet no olvida. Al día siguiente, un mensaje llegó a Margarita. Asunto. Queremos contar tu historia, de alma y corazón. No era un sitio de chismes. Era una revista digital respetada, conocida por historias de justicia olvidada, revoluciones calladas y héroes anónimos. Margarita lo leyó 3 veces. Querían destacar su historia video, editorial, alcance global. Caminó a casa de Danilo. Correo impreso en mano. «Parece que quieren hacerme famosa», dijo con una sonrisa. Danilo levantó la vista. Guantes de jardinería puestos. ¡Qué ironía! «Pero no quiero hacerlo sola», añadió. «Quieren mi voz. Pero no es solo mi historia». Danilo alzó una ceja. «¿Quieres que me una?»
Quiero que la contemos juntos, dijo Margarita. Estuviste en todo. Viste lo que ellos no. Sé de lo que eres capaz. Danilo dudó. Luego sonrió suave. Hay algo que no sabes. Se quitó los guantes. Antes de jubilarme, era columnista económico. El Diario Nacional. 20 años. Mi seudónimo era Caro. Margarita parpadeó. El de Caro. El que predijo la crisis inmobiliaria del 2008. Danilo rió. También predije el colapso de la decencia, pero eso no lo citaron. Ella rió. Pero su mente ya corría. Esto no era solo supervivencia ahora, era un legado. Llamó a la periodista al día siguiente. Sí, dijo, contaré la historia, pero con una condición. Por supuesto, dijo la mujer. Danilo la cuenta conmigo. Margarita pone una condición. Danilo la cuenta conmigo. Él fue un escritor financiero famoso. Su voz atrae millones de vistas. La paz no es silencio. Es risa con té entre quienes te respetan. Las olas no chocaban, susurraban, como si el mar entendiera. El anhelo de Margarita por serenidad sin silencio. La casita estaba en un acantilado suave, en la costa de Cartagena, desgastada, con persianas blancas y un porche que atrapaba cada atardecer. Un jardín florecía libre con lavanda, romero y girasoles. Cuidado no por presumir, sino por el alma. Margarita, descalza en la cocina, preparaba una olla de té de manzanilla, sus hombros relajados, como no lo habían estado en años. Danilo tarareaba desde la sala, sintonizando un radio viejo, con mangas de chaleco arremangadas. Desempacaba libros. No era una mansión, no era la casa por la que peleó, era mejor, porque aquí nadie peleaba contra ella. El libro se lanzó sin alboroto, sin famosos, sin tráiler viral, solo una mujer con una historia y una voz que no murió callada, olvidada a propósito. Estuvo en estantes digitales una semana, hasta que una bibliotecaria jubilada en Medellín subió una reseña en Facebook. Luego una viuda en Mendoza, una hija en Bogotá. No era llamativo, era sentido en un mes. Llegó al puesto 3 en no ficción para mayores. En 2, apareció en Vida Activa. En 6, se volvió un movimiento. Margarita recibía correos de desconocidos. Contaste mi historia antes que yo. Mi hija me llamó tras leer tu libro. Me recordaste que no soy invisible. Leyó cada palabra. Algunas la hicieron llorar. Ninguna la hizo arrepentirse. Cada jueves, Danilo y Margarita organizaban té y dientes, una reunión de jubilados con historias, apoyo y chismes de dentistas. Siempre había demasiada risa, alguien llevaba pastel de 3 leches y la política estaba prohibida, salvo por reformas para mayores. En una reunión, Danilo dejó su taza y dijo, «Empezaste algo grande». Margarita se encogió de hombros, sonriendo. «Solo dije la verdad. Eso es lo que subestiman». Él asintió. «La verdad suena más fuerte que el ruido cuando la escuchan». Ella miró la mesa, cabellos grises, manos arrugadas, ojos llenos de vida. No solo recuperó su historia, dio permiso a otros para recuperar las suyas. Las ganancias del libro llegaron, pero a Margarita no le importaba el lujo. Usó el dinero para crear un fondo de defensa legal para mayores declarados injustamente incapaces por sus familias. Financió un refugio en Cali para ancianos maltratados. Pagó un sistema de calefacción en un asilo, donde vivía una amiga. El resto lo guardó en el fideicomiso de Danilo, protegido, privado, impenetrable. Una tarde, con el sol cayendo en el mar, bañando el porche en tonos naranja y dorado, Margarita estaba con su laptop, respondiendo a una carta de una mujer en Buenos Aires, cuyos hijos la aislaron tras un diagnóstico. A media frase, llegó un mensaje nuevo.
Asunto petición de bancarrota. Javier y Emilia López. Miró la pantalla un momento, sus dedos quietos. No abrió el archivo. Danilo entró con una taza de té de menta. Más correos. Solo uno, dijo ella, de fantasmas. Él alzó una ceja, pero no preguntó. Cerró la laptop y tomó el té. No necesito leerlo hoy. Ya sé cómo termina la historia. Recibe un mensaje Javier y Emilia en bancarrota. Se burlaron de ella. Ahora buscan rentas baratas. La lluvia golpeaba suave las ventanas de la casita. Un ritmo tranquilo que seguía la respiración de Margarita. Afuera, gaviotas volaban sobre el mar brumoso. El jardín se mecía perezoso con el viento. El aroma a romero y sal llenaba el aire, cálido, familiar. Margarita estaba en su sillón, piernas bajo una manta de lana. Taza de té especiado en manos. El fuego crepitaba a su lado, lanzando luz dorada sobre estantes y fotos. Tomó una caja de madera del mesa lateral, la abrió. Adentro, un montón de fotos, blanco y negro, sepia, polaroids, digitales. Una foto la detuvo Javier, de unos 6 años, sonriendo con chocolate en las mejillas. Sostenía una tarjeta de Día de la Madre dibujada y un diente de león en la otra mano, sus ojos grandes, orgullosos, llenos de esperanza. Margarita la miró mucho tiempo. No sintió enojo ni pérdida. Sintió paz. No la de apps o velas. La ganada a través del fuego. Danilo entró del porche, sacudiendo gotas de lluvia. Viene tormenta. Las olas están hermosas. Margarita asintió sin alzar la vista. Lo bello siempre llega con advertencia. Él sonrió. Le pasó la foto. Ese era Javier. Antes de fingir, antes de la ambición. Danilo la estudió. Parece un niño que creía que el amor bastaba. Lo era, dijo Margarita, hasta que aprendió que tomar es más fácil que dar. Se levantó, fue al escritorio en la esquina. De un cajón con llave sacó un sobre pequeño, color crema, sellado con cera. Este no es para tribunales, dijo. Danilo alzó una ceja. Otra demanda. No, sonrió ella. Una herencia. Él parpadeó. Para nosotros. Se lo extendió. Pone tu nombre en todo. Copropiedad la tierra, las regalías, la cuenta. No tienes que aceptarlo ahora. Solo no dejes que me borren cuando no pueda hablar. Danilo lo tomó con reverencia. Nunca dejaría que pase. Lo sé, susurró ella. Por eso te lo doy, en el estante. Su libro descansaba entre 2 recetarios gastados. Olvidada a propósito. Tenía un sello dorado de la Asociación de Autores Mayores, traducido a 6 idiomas. Asilos lo pasaban como Biblia. Bibliotecas tenían listas de espera, pero Margarita no se lo tomó a la cabeza. Respondía cada carta a mano. Enviaba tarjetas de regalo a mujeres en dolor. Guardaba un cajón de bolsitas de lavanda para viudas en duelo. Sin dirección de retorno. Esa noche, la lluvia cedió. Las nubes se abrieron en rayas de ámbar y rosa. Margarita volvió a su sillón con té fresco, ligeramente endulzado con miel. Abrió su laptop por hábito. Vio una alerta. Javier y Emilia López pierden segundo préstamo, SUV de lujo embargado. Forzados a dejar renta. No hubo lágrimas, ni justicia sentida. Solo el eco lejano de lo inevitable. Apostaron con su confianza. Perdieron todo por querer lo que no era suyo. Se recostó en el sillón, una mano en el brazo, la otra en su taza. Sus huesos dolían menos estos días, no porque rejuvenecieran, sino porque soltó el peso del rencor frente a ella. El fuego danzaba, miró la vida que ahora poseía, ganada, y volvió a la foto de Javier. «Fuiste mi comienzo», dijo suave, «pero no estabas destinado a escribir mi final». Danilo entró callado, poniendo un leño al fuego.
¿Qué decías? Preguntó. Margarita negó, sonriendo. Nada, dijo. Solo pensaba. Tomó un sorbo largo de té, lo dejó, y tomó una pluma del escritorio. Abrió un diario nuevo y escribió. Pensaron que mis historias eran viejas. Resultó que eran solo el prólogo.